El día de hoy vamos a hablar pues de esta guerra sucia que también se ha apoderado ya prácticamente de la red social Facebook. En ese sentido pues se encuentran evidencias de cómo estaría quizá utilizándose parte del presupuesto público de entidades federativas gobernadas por la oposición en esta propaganda negra contra la Cuarta Transformación, contra el presidente López Obrador, contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. Y para ello, para hablar justamente de este análisis que ha hecho muy puntualmente de cómo se opera este recurso a través de esta plataforma Facebook, vamos a hablar con el consultor independiente Julián Mazoy. Él es experto también en detectar mentiras, en detectar noticias falsas en estas redes sociales, y ha hecho pues todo un seguimiento acerca de sobre todo la propaganda negra que ha utilizado pues estas frases como narcopresidente, narcocandidata, narcogobierno, ¿no? Para referirse a todo lo que tiene que ver con la Cuarta Transformación. Lo tenemos en videollamada nuevamente y nos da mucho gusto saludar a Julián Mazoy, consultor independiente. Buenos días, Julián. Buenos días, querida, ¿cómo estás? Bien, pues justamente para consultarte esta, digamos, segunda parte de tu investigación que tiene que ver con cómo se puede advertir nexos que nos llevarían incluso a gobiernos estatales que podrían estar financiando esta guerra sucia. Por lo menos tienen nexos con aquellos que sí operan las páginas fantasma, las páginas bots, las páginas que surgieron a partir de diciembre para diseminar estas noticias falsas. Si nos pudieras hablar, Julián, de estos hallazgos también. Claro, claro, y felicitarte que hoy tu reportaje, tu investigación fue mencionado hasta en la máxima tribuna de la mañanera, ¿no? Brutal eso. A ver, ayer explicábamos cómo habían páginas que estaban financiando campañas multimillonarias, hacemos el cálculo de más de 3 millones de pesos, una cantidad ya realmente brutal, únicamente en pauta, sin considerar pues todo el espacio de consultoría que también se paga y se paga muy caro. O sea, aparte de estos consultores hay que darles una muy buena lana, que eso no se ve reflejado. Entonces, únicamente en pauta, en nuestros cálculos, solamente estamos hablando de 3 millones de pesos, más de 3 millones de pesos. Entonces, una gran cantidad de dinero, solamente considerando el asunto de pauta, sin considerar todos los gastos adicionales que no se ven reflejados y sin considerar pues, la información que no hemos llegado a tener acceso a ella. Aquellos que tenemos vínculos probados con la Coparmex. Ayer se hablaba de esto, de cómo la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, tenía vínculos a estas páginas que estaban financiando estas campañas de mentiras. Ahora, en esta segunda parte, en esta segunda etapa de la investigación, un poco nos vamos a los gobiernos de los estados. Por ahí realmente inició la investigación. Decidimos sacarlo en esta segunda etapa para que la primera fuera un poco preparativa, pero aquí realmente se evidencia algo brutal, algo criminal. ¿Cómo es que están utilizando probablemente recursos públicos, estos recursos de nuestros impuestos, recursos de lo que nosotros pagamos, de lo que se nos cobra de IVA cada vez que compramos una coca en el Oxxo, de lo que pagamos sobre nuestros honorarios, sobre nuestro sueldo mensual? Se está utilizando estos recursos para financiar campañas de desestabilización del gobierno de México. No son solamente desprestigio, porque no solamente se hacen para desprestigiar, sino que son campañas de desestabilización en un momento sensible para el país, en un momento electoral. Entonces, este tipo de campañas no solamente funcionan para manchar la imagen de alguien, sino que también tienen el propósito de desestabilizar al país, de poner en riesgo. Aquí estamos hablando de que este tipo de desestabilizaciones ponen en riesgo la economía, ponen en riesgo la credibilidad democrática, los procesos democráticos. Entonces, sin importar contra quién fueran, aun si fueran en contra de la candidata opositora, habría que señalarlos porque estas son campañas de desestabilización del país, de desestabilización del gobierno de México, del gobierno de todos los mexicanos. Entonces, lo que encontramos realmente fue vínculos en esa etapa con dos gobiernos, con el gobierno de Guanajuato y el gobierno de Chihuahua. En Chihuahua en particular, sí con el gobierno del estado, con algunos indicios de que hay evidencia de eso, pero luego con gobiernos municipales, todos de la oposición, financiando campañas de desprestigio. Pero vayamos a Guanajuato. En Guanajuato se encontró en una página, estoy intentando encontrar el nombre, recordar el nombre, ahora no tengo la computadora a la mano. No recuerdo exactamente el nombre de la página que se menciona en la investigación, pero es una en particular que vincula a un personaje, bueno, dentro del descargo de responsabilidad utilizaban
ayer hablábamos de que se puede poner un nombre, que el nombre sea falso, que el nombre no corresponda a nada. Entonces, el nombre que Julián, utilizan para pautar, dime, se Nancy. llama el amonestador. Exactamente, el amonestador, brutal, ahí está. Entonces, en el amonestador utilizan el descargo de responsabilidad, te exige un nombre. En el nombre que ponen el tren del meme. Eso no significa nada. ¿Qué significa eso? Pues es un nombre basura, no es nada. No obstante, ya escarbando un poco más, encontramos que en anuncios pasados, de igual de campañas de estabilización, habían utilizado otro nombre. Diferentes nombres, pero uno de ellos destaca, que es el nombre de una persona, Jesús Arturo Contla. Ese es el nombre, Jesús Arturo Contla Cabrera. Es el nombre de la persona que también había utilizado esta página para pautar contenido de estabilización. Entonces, pues la siguiente pregunta es, ¿de parte de quién? ¿Quién es Jesús Arturo Contla? Ese nombre tampoco nos dice nada. Y en ocasiones las páginas también utilizan nombres de INES que consiguen en la calle o INES que consiguen comprando por ahí o alguno que hayan encontrado tirado por allá o de las campañas electorales. Entonces, no necesariamente los nombres corresponden a algo en particular. Entonces, pues nos dimos a la tarea de investigar todo un proceso de investigación en el ciberespacio, de inteligencia para saber quién era Jesús Arturo Contla. Y ahí en la Plataforma Nacional de Transparencia es que se creen tanto y se creen ya los grandes consultores que no cuidan ni siquiera las formas. Fue muy fácil encontrarlo después de este proceso de investigación. En la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la plataforma a la cual cualquier mexicano puede ingresar y revisar qué contratos públicos existen. Cualquier mexicano puede ingresar y empezar a ver, a hacer conexiones, ver el gobierno en qué se gasta dinero y en qué no. Pues en esta plataforma, simplemente poniendo el nombre de Jesús Arturo Contla, apareció a quien buscábamos. Es un contratista del gobierno de Guanajuato, una persona que se ha hecho millonaria del erario público, el gobierno de Guanajuato, que tiene convenios con la oficina del gobernador del estado. Entonces estamos hablando de que la oficina del gobernador del estado, a través de su oficina de vinculación y comunicación social, están pagando, le tienen contratos por más de 2,5 millones de pesos a esta persona, Jesús Arturo Contla, para hacer campañas digitales que no se terminan de especificar realmente en qué se reflejan y sueltan a la especulación, dan a la especulación de decir, pues es que estas campañas no existen, esas campañas por las cuales están pagando son campañas fabricadas, falsas, y realmente por lo que se le está pagando es por la desestabilización a través de más bien el golpeteo de este asunto del narcopresidente, en donde pautan en particular llaman la atención clips de latinos, ¿no? Sí utilizando este hashtag narcopresidenta, así directo, porque ayer nos decían Coparmex que ellos no habían utilizado directamente y textualmente este hashtag, narcopresidente. Aquí sí, directamente, narcopresidente, la frase, narcocandidata, eso sí existe, y están gastando cientos de miles de pesos. El cálculo de estos están arriba de 300,000 pesos, solamente los que hemos encontrado vínculos, porque aparte se pueden encontrar nada más la punta del iceberg, pero realmente debe haber mucho más y da la especulación para seguir dándole. Y Julián, justo preguntarte esto porque siempre es a través del error como se acaba sabiendo por qué, digamos, en un momento en el que Facebook ha reconocido pues digamos, su equivocación en el tema de Cambridge Analytica y por eso ha abierto un poco más los datos, es un poco lo que también nos explicabas el día de ayer, como otras plataformas como X y otras redes sociales, pues ni siquiera transparentan en lo más mínimo, pero ¿cómo es posible que en una época pues donde las redes sociales tienen tanta influencia en la opinión pública, no exista manera de que los usuarios conozcan esto si no es por medio de investigaciones como la tuya y que al final nos den un poco de luz de dónde buscar, cómo buscar, pero no podamos saber exactamente de parte de quién, porque esto claro que de algún lado está saliendo todo este dinero, que además es mucho. Bien nos decías ayer, quizá un cálculo y todavía me parece muy conservador, estaríamos hablando de unos 3 millones de pesos, pero pudiera ser mucho más dinero el que se está metiendo y no podemos saber todavía de parte de quién. Correcto, esos 3 millones de pesos eran de Coparmex, ¿eh? Ya estamos hablando de ahí y solamente de esa y hasta el momento, porque van a seguir dándole. A partir de la exposición que hagamos, no se van a detener. No podemos llegar y decirles, oigan, por favor, ya no rompan la ley, ya por favor respeten la Constitución, respeten el régimen democrático. No les importan ese tipo de cosas a la gente que está desprestigiando de tal manera, que no es al presidente, no es a la candidata, es al gobierno de México, es a la estabilidad nacional.
Pero a ver, entonces, por qué es que podemos encontrar el error? Se confían, creen que son los grandes genios de la comunicación política, creen que ya ellos son los gurús. Ese asunto se maneja mucho en la industria de comunicación política a la que pertenezco, ¿no? Este asunto de los gurús. Entonces se gurufican, empiezan a decir que no, que ellos ya son los que son capaces de sentir el pulso del pueblo y entonces a través de ello tienen herramientas de tecnología que son súper sofisticadas, israelíes o españolas, y entonces a partir de ahí nadie nunca los va a cachar y se terminan confiando porque son una serie de mentiras que se repiten a sí mismos para legitimarse los unos a los otros. Pero realmente es sorprendentemente burdo la forma en que se encuentra, la forma en que podemos saber los vínculos y tener evidencia de que las mismas personas que están pautando estas guerras de desprestigio, estas guerras de desestabilización, son contratistas de gobiernos de los estados, no son contratistas de municipios, en particular de municipios de opositores, y que aparte utilizan una forma de cascada en donde no necesariamente tienen que ser los gobiernos de los estados donde estén financiando esto, sino que se puede municipalizar. No necesariamente tiene que haber una campaña nacional, sino que lo que pueden hacer son múltiples campañas hiperlocales, porque también tenemos evidencia de eso, de cómo el gobierno de Juárez, Nuevo León, está pautando, el gobierno de diferentes municipios de Chihuahua, diferentes municipios de Guanajuato, diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Entonces lo que pueden hacer son estrategias cascada, en donde a través de el outsourcing del presupuesto se lo mandan a los municipios y los municipios lo pautan exclusivamente en sus regiones y a partir de ahí se van generando microcampañas que se articulan las unas con las otras y terminan siendo de alcance nacional. Pero eso es lo que termina sucediendo. ¿Por qué lo podemos cacharlos en el error? Pues porque se confían, porque son burdos, porque caen en el absurdo, se creen ya los gurús y no logran, y ni siquiera cubren sus propios rastros, no van barriendo detrás de ellos para levantar un poco la tierra que van dejando. Y sí, esos 3 millones de pesos de los que hablábamos ayer son únicamente los que logramos vincular a Coparmex. Aquí estamos hablando de otras cantidades. Esta persona tiene contratos por más de 2 millones de pesos, más de 2,5 millones de pesos. Realmente es difícil determinar de leer cómo es que sucede esto, a partir de que tiene diferentes contratos en transparencia que se reflejan, pero no queda claro si son uno mismo o si son diferentes firmados en diferentes momentos. Entonces podrían ascender hasta 7 millones de pesos que están recibiendo del erario público, y solamente le hemos cachado dentro de las páginas a las que hemos encontrado los vínculos. No obstante, pues pueden haber muchísimas más que no estamos logrando ver. Aquí únicamente podemos ver en donde caen en el error, como bien decías, querido Nancy. Y sí, aquí, a pesar de que algunas cosas se explicaron ayer, hay que explicarlas cada vez, ¿no? Y volverlas a decir para que la gente conozca, le quede claro. Si tienen alguna pregunta, pues pónganla ahí en el chat y la vamos respondiendo. Pero lo que termina sucediendo es esto. Facebook, después de este escándalo que se llamó Cambridge Analytica, que fue que una empresa, que era esta, Cambridge Analytica, empezó a utilizar herramientas que se supone que eran privadas, que te permitían acceder a los datos personales de usuarios de Facebook, los lograban extraer y a partir de ahí generar perfiles ultra específicos para pautar campañas de desprestigio en Estados Unidos. Eso fue la campaña de 2016, en donde ganó Trump. Entonces, a partir de ello empiezan una serie de cuestionamientos públicos por parte del Congreso americano y por parte de diferentes periodistas a la plataforma de Meta, y un poco se ve obligada a responder a través de diferentes mecanismos. Hay otras cosas que se pueden mencionar, pero en particular ahora esta plataforma de transparencia, se llama la librería de anuncios. En esta plataforma de transparencia suceden una cantidad infinita de fraudes, ¿no? Realmente la plataforma en sí misma yo podría decir que es un fraude. Casi no funciona, pero por lo menos existe algo. Luego tenemos el resto de las plataformas que no tienen absolutamente nada, no podemos realmente saber quién está detrás, o lo podemos saber, pero no podemos saber con exactitud la ruta de financiamiento de quién está detrás de las campañas en TikTok, las campañas en Twitter, las campañas en YouTube. Esa serie de anuncios diferentes también corren. Únicamente tenemos la capacidad de articular aquellos que corren adentro de las plataformas de Meta. Ahora, sí, a pesar de que no tenemos la ruta de financiamiento específica, no podemos ser el hilo de decir en estas otras plataformas, pues de parte de quién en específico. Aquí en Facebook sí lo podemos hacer. Y lo que se termina a partir de un gran trabajo periodístico. Pero entonces lo que terminamos pudiendo sí saber también de las otras redes sociales es, pues, de parte de quién. Es muy evidente que de parte de aquellos que perdieron sus privilegios, de parte de aquellos que no están siendo tan privilegiados como en otros sexenios. Ahí está la Coparmex, pues tenemos ya la evidencia de ello. Está el gobierno de Guanajuato, el gobierno de Chihuahua, algunos gobiernos municipales de oposición. Pues ¿quién, de parte de quién? Pues no es algo espontáneo. No son nuestras tías anti López Obrador que están ahí tuiteando todo el día. Algún porcentaje de ellos sí serán ciudadanos que se sienten agraviados, pero realmente son campañas articuladas desde el poder económico,
desde el poder político de algunas regiones, para poder luchar en contra de la pérdida de sus privilegios. Entonces no tenemos la ruta específica en la mayoría de los casos, de a dónde van, de dónde viene el financiamiento, pero sí podemos decir que hay suficiente evidencia en términos periodísticos para decir que es de parte de aquellos que están en contra del gobierno de López Obrador y que sí existen estas campañas articuladas y que cuando llegue nuestra tía conservadora panista o nuestro vecino panista a decirnos que no, que el presidente les dice que ellos son bots, pues no es a ellos a los que se refiere, sino que se refiere a estas grandes campañas articuladas desde el poder, articuladas desde el poder económico y desde el poder político para poder desestabilizar un gobierno en términos que son extremadamente peligrosos y extremadamente ilícitos. Justo, Julián, también preguntarte porque tienes razón en el sentido de que a veces hay que estar pues recordando cómo operan estas redes sociales, sobre todo pues para los inexpertos que creo que somos la mayoría, pues también para entender el funcionamiento de estas redes sociales. Hoy se decía en el espacio de quienes quieren las mentiras de la semana, bueno, ahora ya en el espacio que se denomina quienes quieren los bots, por parte de Ana Elizabeth García Vilchis, que es muy difícil que este tipo de campañas, por más agresivas, por más mentirosas que sean, por más dañinas que resulten a las democracias o incluso pues a las personas, ¿no? Que puedan tomar decisiones equivocadas, casi no existen mecanismos para pues que se quiten, ¿no? O sea, que si tú las denuncias, pues los robots de Facebook, porque entendemos que no son personas las que están verificando si esto es agresión o si esto es mentira o si esto es desinformación, pues son burlados porque pues así están ya prácticamente programados. ¿Qué tanto se podría avanzar desde las herramientas que generan estas propias redes sociales para evitar esta difusión masiva de contenidos engañosos, contenidos mentirosos y que, pues lo decíamos ayer, violan flagrantemente los derechos humanos e incluso rayan en delitos de carácter electoral? Sí, a ver, esta nueva sección de quién es quién de los bots me parece fenomenal. Ojalá que ahí si nos escuchan alguien que algún día me inviten y ahí les puedo explicar realmente cómo funciona, podemos hacer este análisis en vivo y en directo, pero fenomenal. No se puede dejar a la responsabilidad individual, sino que debe de haber o sea, en el combate a la desinformación debemos entenderlo también como un combate directo. O sea, ellos lo están concibiendo, esta guerra de desinformación en esos términos, como una guerra. Y en ese sentido hay que responder. A la mentira se le debe responder, no únicamente decir, oigan, pues ahí esténse atentos a la mentira, sino señalarla y decir, esto es mentira por esto y esto y esto, y de esta forma está operando. Entonces es crucial poder tener este tipo de instrumentos de política pública para poder exhibirlo. A ver, hablemos entonces de la cantidad de desinformación y los verificadores que un poco introducías ahí en la introducción a tu pregunta, querida. Este, a ver, sí existe, la mayor parte de la verificación que sucede en las plataformas las hacen bots, ¿no? Las hacen robots, pero o sea, es código, algoritmos que están escritos para poder identificar contenido, señalarlo y tumbarlo si es que se identifica como falso o violatorio de las políticas de normatividad de Facebook o de Meta. Eh, en muchos casos, no obstante, se puede apelar y cuando uno apela, puede llegar el asunto a que llegue a una cosa que se llama verificadores. Estos verificadores sí son personas, o sea, sí tienen personas también que se dedican a esto. En México, por ejemplo, el verificador que está subcontratado, el principal verificador que está subcontratado por Facebook para checar si algo es verdadero o falso es Animal Político. Eso hay que decirlo. Un medio también conservador, ¿no? Pero sí son ellos. Entonces luego si uno apela, pues se mete una persona Animal Político y puede revisar ahí y Facebook lo financia. Entonces sí existen también verificadores. Ahora, el asunto realmente es que están rebasados. O sea, hay una gran cantidad, hay tal información, tal grado de información y de desinformación en Facebook que es imposible revisar todo. Es realmente absolutamente imposible. Y dos, pues también el propio sesgo cognitivo que tienen los verificadores al ser personas. O sea, el que no sean robots y que no sean algoritmos, estén programados, no les quitan, el que sean personas, pues quizás incrementa el rango de fallo, ¿no? O sea, si una persona que termina votando por el PRI todas las veces, cada elección, pues resulta que es contratada como verificadora, pues tiene un sesgo cognitivo y ve el mundo y comprende el mundo de cierta forma. Y eso implica que algunas cosas las considera falsas o verdad. Ahora decir, tampoco es política de Facebook el señalar las fake news. No es una política crucial.
Ellos mismos han dicho, Mark Zuckerberg ha dicho en cuestionamientos que se le han hecho en el Congreso de Estados Unidos, que tampoco tienen la capacidad de decir pues qué es verdad y qué es mentira. En este mundo y escenario de posverdad, pues quizás depende de cómo se enmarque y quizás pues este contenido del cual estamos hablando que están pautando, que en muchas ocasiones es contenido, por ejemplo, extraído y editado de latinos que lo llevan a otras redes sociales paralelas y que la están financiando con este dinero público, pero que originalmente era contenido que existía en latinos, pues yo no sé si Facebook, bueno, más bien puedo decir, Facebook no tiene la capacidad o no tiene la política interna de decir esto es falso y lo vamos a tirar, porque pues proviene de un medio de comunicación de amplia difusión, ¿no? Entonces, más bien aquí hay que cuestionar, pues, cómo le hacemos para combatir a la posverdad, a este mundo en donde es difícil determinar qué es verdadero y qué es falso y qué depende del contexto y qué no. Eh, Porque pues es difícil decir que este meme que ayer presentábamos, en donde photoshopeaban al presidente, y se veía evidentemente photoshopeado, tampoco es que fuera un engaño, al hijo del presidente con una camisa que decía que su papá era narcotraficante, pues habrá quien diga, pues eso no sé si es desinformación o no, o Facebook dirá, pues no sé si es desinformación o no, no es una mentira abierta. Lo que ellos consideran una mentira o solamente fake es aquella cosa que contraviene directamente a la realidad. Por ejemplo, cuando había el asunto de desinformación de las vacunas, del coronavirus, eso lo consideraban violatorio de la realidad, o sea que no se ajustaba a la realidad. Pero cuando es contenido de opinión, pues es complicado ver hacia dónde, hasta qué punto lo puedes tumbar o no. Entonces, realmente estas plataformas de origen, por política propia, permiten que difundan las noticias falsas. O sea, permiten que las cosas sacadas de contexto, que contenido instrumentalizado con motivos políticos para hacer propaganda únicamente, aun si no se termina de ajustar a la realidad, ya bien comprendida dentro del contexto, ese tipo de cosas se pueden pautar y no están violando la normativa de la comunidad en Facebook o en Meta o en TikTok o en donde sea. O sea, se permite que ese tipo de cosas se difundan y sí entiendo la complicación también técnica por parte de las plataformas de evitarla. Aquí lo que yo diría es más bien, deberíamos empezar a presionar, si es que esto es un delito, a que la fiscalía lo persiga. Y Facebook sí reconoce a la fiscalía como un ente jurídico a la cual le puede brindar información acerca de quién está pautando qué, ya individualizada con direcciones específicas muy técnicas para saber quién está detrás de qué cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se puede hacer o a través de instrumentos de política pública como este gran instrumento que conduce Liz Vilchis, quién es quién de las mentiras, quién es quién de los bots, para hacer estos señalamientos. Pero más allá de eso, Facebook lo permite, Meta lo permite, TikTok lo permite, todo el mundo lo permite porque están rebasados y porque pues no se atreven a entrarle a la guerra cultural de decir qué es verdad y qué es mentira. Si agarran y dicen que una cosa es verdad, pues se enojan unos, y si dicen que la otra cosa es mentira, pues se enojan los otros. Entonces tampoco quieren politizarse. También, pues aquí podemos ver no solo esta complejidad a la hora de entender cómo operan los robots y las personas, porque tienes razón, o sea, el hecho de que sean personas, pues no le quita también este sesgo, ¿no? Y muchos de estos verificadores, pues ya nos decías uno de ellos, de derecha abiertamente también diseminador de mentiras, pues es difícil, ¿no? Pero a esto se suma, me parece, la perversidad, porque no hay que olvidar que los hashtags de narco presidente, narco candidata, narco gobierno, pues surgen justamente de lo que tú señalas, o sea, de medios de comunicación con prestigio, de periodistas con prestigio, digamos que una primera fase para que surgiera esa campaña de propaganda negra, pues es la que encabeza ProPublica y Tim Golden, o sea, un periodista con estos premios Pulitzer, un reconocimiento incluso de carácter internacional, con un abierto montaje, que también este juego de las narrativas, de cómo se presentan los discursos con signos de interrogación en vez de una afirmación, pues ya, entonces ya eso ya se permite, ¿no? A pesar de que eso, pues por supuesto, no pasa ni siquiera el primer semestre de periodismo. Pero más allá de ello, pues utilizar al New York Times, a DW, por ejemplo, de Alemania, etcétera, pues todavía le da una complejidad mayúscula, porque como bien dices, aquí ya los robots pues van a decir, bueno, es que este hashtag narcopresidente se acompaña de una nota del New York Times, que es un periódico con reconocimiento internacional, incluso algunos lo consideran catedrático
catedral del periodismo, pues no lo voy a borrar, cuando claramente es propaganda negra y sus fines son desestabilizadores. ¿Esa es la complejidad de la que nos hablas? Claro, sí, a ver, aquí no hay que, es bueno y hay que hacer el cuestionamiento de la ruta del financiamiento, pero más bien lo que termina de exponer mi investigación, lo que termina de exponer lo que hemos publicado en conjunto, pues no es únicamente el financiamiento, sino que es más bien la complejidad de la creación de las narrativas. O sea, es decir, pues es que saber este asunto del financiamiento no sirve de nada, realmente nos sirve únicamente para exponerlo públicamente, pero no partir, a ver, ayer lo expusimos, ayer salió. Ayer salió la nota o salió antier en la madrugada, no sé exactamente cuándo, pero salió hace horas, hace más de 24 horas. No se han detenido, siguen pautando, las mismas personas, ya las expusimos y siguen dándole. O sea, tampoco es que la ruta de financiamiento, exponerla públicamente, haga que se detengan. O sea, esta gente no tiene escrúpulos, es capaz de hacer absolutamente todo. Entonces, más bien, la reflexión posterior es decir, pues es que lo que ha publicado Nancy, la información de Julián, lo que dice la compañera Elizabeth García Vilchis ahí en la mañanera, pues no sirve de nada más que para informarnos. Aquí lo que hay que hacer más bien es empezar a introducir en este asunto de la pedagogía política que realiza el presidente, la pedagogía política que realizamos un poco en medios de comunicación, es exponer, pues, que lo relevante no es esto, sino lo relevante es cómo se van forjando estas rutas narrativas y que la gente pueda ir descifrando un poco, pues, quiénes son más o menos o qué grupos de poder, más que nombres específicos, son quienes están detrás de estas campañas sin sentirse que pertenecen a una teoría de conspiración, ¿no? Sin sentirse que lo que están pensando es una locura. Entonces, este tipo de cosas evidencian que no son una locura, que no estamos hablando de teorías de conspiración, que no somos conspiroparanoicos y que no estamos hablando de algo inexistente, sino que son herramientas que sí están articuladas desde el poder, que sí están articuladas desde el más alto nivel, desde Estados Unidos mismo, ¿no? Desde la utilización, la instrumentalización de periodistas de alto prestigio, de medios de comunicación de alto prestigio, con motivos políticos. Y que los medios de comunicación ya no pueden ser concebidos como alguna vez los entendimos, como simplemente eh, mecanismos, canales para difundir información de manera neutra, sino que todos tienen línea. Eh, y muchos de ellos, o la gran estructura corporativa, tiene línea del poder económico. Y que al haber tomado el poder político, que es haber tomado Palacio Nacional, pues eso no desarticula los intereses del poder económico. O sea, habría que hacer aquí un análisis quizás hasta trumpista, hasta en el asunto de Noam Chomsky en su gran libro, cuyo ahora no recuerdo el nombre realmente, pero en donde empieza a hacer este análisis acerca pues de que siempre hay que pensar quiénes están detrás de los medios de comunicación, cómo se articulan las narrativas, quién las termina de definir. Aquí, por más que yo pueda llegar en algún momento y conseguir la información, una vez lo vimos, quién fue el ideólogo del hashtag narcopresidente. No lo sé quién haya sido, pero realmente termina siendo irrelevante. Ese hashtag lo terminaron decidiendo en los grandes medios de comunicación corporativo en donde empezaron a replicarlo. O sea, donde en las salas de junta, en donde se definen cuáles son las agendas narrativas, ahí se reúnen 5, 6 o 7 personas de cada medio de comunicación y definen cuál va a ser, qué va a ser lo que van a publicar, en qué encuadre, de qué manera y cómo le van a hacer para seguir contratando periodistas que conserven la misma línea ideológica. Entonces, pues cuando se reúnen en el centro editorial del New York Times y deciden que van a seguir dándole a esto, pues no necesariamente tenemos que saber entonces ya quién fue específicamente la persona que un día se despertó y que pensó, pues este va a ser el gran hashtag narcopresidente. Lo que refleja esta investigación es que aún cuando tenemos los datos, pues sirve de poco. En lo que hay que pensar es en otros términos, en pensar en cómo se articula el poder económico, para empezar a dar este tipo de golpes blandos. Es el nombre técnico, el nombre de ciencia política, ¿no? Son golpes, ya no golpes de Estado, golpes fuertes, sino golpes blandos, golpes suaves para provocar una desestabilización. Y lo que vamos a ver el próximo sexenio es también, y lo empezamos a ver ahora, pero el presidente se sostiene en sus bases populares, ¿no? En su gran carisma popular. Pero lo que podemos empezar a ver es también cómo se utilizan estos golpes blandos, ya no únicamente en momentos electorales, sino de forma permanente. Durante 6 años de gobierno se puede estar golpeando de poco en poco para así mantener un gobierno permanentemente inestable y que requiera sostenerse en los medios de comunicación a través de convenios que sean sumamente caros para evitar el golpeteo permanente, ¿no? Entonces empezar a pensar en términos mucho más teóricos, abstractos,
sin caer en y sabiendo que no estamos cayendo en teorías de conspiración, más allá de saber exactamente pues cuál es la ruta financiera. La ruta financiera aquí la podemos exponer, en este caso es le vamos a seguir dando para seguir encontrando más. Por ahí tenemos ya encontrados otros datos que hay que seguir escarbando un poco más acerca del gobierno de Querétaro, por ejemplo, pero aún no hay evidencia lo suficientemente contundente como para señalarlo, pero vamos a seguir dándole y ver hasta dónde topa esto. Julián, pues muy importante también esto que mencionas, pues de que colectivamente empecemos también a generar no solo memoria, sino también información y al mismo tiempo conocimiento. Seguramente te referías al libro Los Guardianes de la Libertad, Propaganda, Desinformación y Consenso en los medios de comunicación de masas, de Noam Chomsky, excelente lectura. Correcto. Y por supuesto, seguir retroalimentando este espacio, pues te invitamos a que en cuanto tengas nuevos hallazgos podamos compartirlos con nuestra audiencia. Y por último, consultarte qué haría falta, pues entendiendo toda esta perversidad, la complejidad de las propias redes sociales, que nosotros mismos podamos tener algunas herramientas o donde tú recomendarías que estemos acudiendo, pues para que sí sean verificadores reales, o sea, que no caigamos también en el otro sesgo que ya se había incluso advertido con el caso de la plataforma X, cuando llega Elon Musk, bueno, que compra Twitter, advirtió ya que, la filial en México pues estaba tomada por grupos panistas, ¿no? Eran sus directivos y por eso el algoritmo pues nos mandaba cosas que ni al caso, ¿no? Yo recuerdo mucho que Twitter me sugería cosas de ultraderecha que yo decía, pero ¿de dónde sacan que esos son mis preferencias en redes sociales? No es posible. Entonces, bueno, más allá de estos sesgos, ¿qué podemos hacer como audiencias para evitar, pues también ser Claro. víctimas de la manipulación? Oye, bien lo que decías, también generar memoria, eso me pareció fenomenal. Se nos olvida demasiado rápido, ¿no? Se nos olvida muy pronto. Recordamos las cosas como más emblemáticas, recordamos la guardería ABC, recordamos Ayotzinapa, pero la masacre de Acteal, pero después se nos empiezan a olvidar este tipo de cuestiones que ellos no olvidan. Ellos se hacen una relatoría acerca de ello, ven qué funciona y qué no funcionó y ven por dónde van a dar el siguiente golpe a la próxima ocasión. Entonces nosotros tampoco debemos olvidar este tipo de cuestiones que quizás, pues no creo que pasen a los libros de historia, pero siempre se pueden recordar y decir siempre, a ver, pues ahí estaba la evidencia, nos la presentaron de cómo estaban pautando campañas fantasma para desestabilizar no a la candidata, no al presidente, al gobierno de México, al gobierno de todos. A ver, y ahora hablar de este asunto de qué haría falta, ¿no? O sea, qué herramientas puede tener la audiencia para tener. Yo lo que diría, la herramienta principal, primordial, empecemos por la menos básica, por la menos primordial, ¿no? La menos primordial es meterse a la librería de anuncios de Facebook. Ahí en esta plataforma de transparencia que se llama la librería de anuncios de Facebook, uno puede ir viendo y haciendo análisis, se va al apartado que está arriba a la derecha que dice informe de la biblioteca de anuncios, informe de la librería de anuncios, no sé cómo funciona, cómo se llama exactamente, y ahí se puede ir viendo el desglose específico de quiénes y cuántos están pautando cada día, cada semana, cada 30 días, cada 3 meses, desde todos los tiempos desde que se mantiene el registro de esto, que es más o menos desde el 2020. Y cómo va incrementando y cómo se van forjando las narrativas. Por ahí realmente el próximo dato que estamos viendo ya es, en particular, desde dónde se origina la narrativa de narcopresidente. Eso ya lo empezamos a tener solamente a partir de este asunto de la biblioteca de anuncios. Aún nos hace falta mayor rigor periodístico, porque aquí no presentamos cosas sin evidencias. Pero por ahí vamos a ir bien. Y pues la gente lo puede ir haciendo en la librería de anuncios de Facebook, que es una buena herramienta. Pero ahora, lo más básico que deben de hacer es, pues, en la medida de lo posible, todos los días, de 7 de la mañana, más o menos 9:30 de la mañana, entrar a YouTube, ponerle ahí en YouTube en el buscador Andrés Manuel López Obrador y entrar a la transmisión en vivo que se llama La Mañanera, que ya todo el mundo la conoce, y ver La Mañanera. Eso no es solamente una cuestión de gustos o me parece aburrido, sino que es parte de la labor patriótica de mantenerse informados, escuchar La Mañanera, por lo menos ver algún resumen, ¿no? Luego puede ser algo cansada, algo larga, pero ver algún resumen. Eso es una herramienta esencial. Y luego la tercera cosa es reflexionar acerca de cómo hacen falta espacios, hacen falta herramientas. Hemos fallado ahí los medios de comunicación. Yo también tengo labor periodística, no solamente de consultoría, y hemos fallado en generar espacios de combate a la desinformación.
hemos fallado en generar este tipo de espacios en donde se puede hacer análisis serio. No tampoco caer en la propaganda de izquierda, sino empezar a identificar a través de reportajes, periodismo de investigación real, pues este tipo de cuestiones para irlas exponiendo públicamente. Ahí más bien yo llamaría la reflexión de nosotros los medios de comunicación, de pensar cómo hemos fallado en este tipo de cuestiones. Llama la atención algunos espacios de verificación como Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano, o aquí el mismo Contralínea que ha hecho este esfuerzo con estas investigaciones, pero Contrarréplica, buen medio, pero realmente pensar en términos generales cómo hemos fallado en poder generar periodismo de calidad. Y recientemente pues han nacido una serie más bien de personajes que son influencers de las redes sociales que tienen un gran valor social, pero que también han un poco pocos hacen realmente periodismo de investigación. Entonces, pues quien quiera realmente mantenerse informado, sí, siga consumiendo ese tipo de cuestiones, pero hay que más bien nosotros los medios en pensar en cómo lo hacemos para llenar ese vacío que existe, querida Nancy. Totalmente, Julián. Pues te agradecemos mucho eh, toda esta investigación que has compartido con Contralínea y también tus reflexiones siempre muy atinadas y por supuesto quedamos abiertos a colaborar en un futuro con nuevos hallazgos. Ahora que nos adelantas ya tendrías pues líneas importantes, sobre todo saber si el origen o la primera persona quizá o robot, porque también esto ya está muy pues dado a que sea estas páginas fantasma o estas Sí. identidades ya muy ocultas, pero sí el origen de este hashtag narcopresidente, narcocandidata, que a mí me sigue recordando pues este uso de dos palabras que han incluso posicionado en algunos medios, ¿no? Como la estafa maestra, la operación Zafiro, la Casa Blanca, la Casa Gris, etcétera, pues que son rápidas de fijarse, lo mismo narcopresidente, narcocandidata, pues sigue esta misma dinámica. Más allá de eso, pues te agradecemos la confianza en este espacio y por supuesto abiertos a la colaboración en un futuro cuando tengas mayor digamos, evidencia de dónde surgen estas desinformaciones, porque ya ni siquiera hay que llamarles informaciones, y más bien, pues eso, nos mantenemos atentos a tu trabajo y, por supuesto, preguntarte si tienes algún canal público para que nuestra audiencia también, pues, vaya a ver tu trabajo. Mira, no tengo ningún canal público, no soy activo yo en redes sociales cuando conozco el puerquero que son, pues yo no tengo realmente nada de actividad. Por ahí tenía algunas cuentas que ya tengo desactivadas, ya varios me han agregado. Desde donde veo Twitter, pero no tuiteo, es Masoy Julián, @Masoy Julián. Ahí me pueden seguir, no obstante, no tuiteo. Si alguien quiere seguirme, adelante, pero yo desde ahí lo veo, no tuiteo. Y ahora que lo dije, probablemente varios van a estar tuiteando diciendo que soy un mentiroso y un fraude y que soy un propagandista de la izquierda también y me van a caer los bots. Sí, estamos en contacto para darles más información posteriormente, para seguir en esta ruta de investigación. Agradezco mucho el trabajo periodístico de investigación que hacen ahí en Contralínea. Y gracias Nancy, gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias por tu tiempo. Les quité un montón de tiempo, No, esto no es pero es quitar valioso. tiempo y por Muchas supuesto gracias. que seguramente te van a caer los bots porque claro, es un puerquero. Que pases muy buen día, Julián. Igual, fuerte abrazo. Hasta luego.